Hay algo que muy pocas películas se atreven a mostrar, y es que perder a alguien no siempre significa que esa persona desaparezca de tu vida. A veces sigue ahí. Puedes verla, puedes hablarle, pero por alguna razón ya no te mira de la misma manera. Y creo que ese tipo de pérdidas es una de las más difíciles de aceptar, porque no puedes luchar contra ella, no puedes convencer a alguien de volver a sentir lo que alguna vez sintió por ti. Mientras veía Spider-Man Brand New Day, hubo una escena que no dejaba de darme vueltas a la cabeza. No fue la pelea más grande, no fue el momento más espectacular, fue cuando MJ mira a Peter y le dice que ya no lo ama. No porque lo odie, no porque haya dejado de respetarlo, simplemente porque ya no lo siente. Y en ese instante entendí que esta película nunca trató solamente de Spider-Man, trató de algo que todos, tarde o temprano, tendremos que afrontar. Cuando fui a verla, pensé que iba a ser otra película de Spider-Man salvando el día, y prácticamente lo hace, pero mientras más avanza la película, más me daba cuenta de que el verdadero enemigo nunca fue el que estaba frente a Peter. El enemigo era aquello de lo que él no podía escapar, su pasado. Porque Brand New Day comienza con un Peter Parker que lo perdió prácticamente todo. Vive en un mundo donde las personas que más ama ya no recuerdan quién es, y lo más doloroso no es que lo hayan olvidado, es descubrir que han aprendido a vivir sin él. Y fue ahí donde entendí que esta película no trata de cómo un héroe salva la ciudad, intenta responder una pregunta mucho más difícil. ¿Cómo vuelves a construir tu vida cuando la que soñabas ya no existe? Para entender por qué esta historia duele tanto, primero hay que recordar dónde comienza. Después de todo lo que ocurrió en No Way Home, Peter tomó una decisión que muy pocos habrían sido capaces de tomar. Renunció a la única vida que conocía para proteger a las personas que más amaba. Todos olvidaron quién era. Incluso las personas que alguna vez estuvieron a su lado, siguieron adelante como si Peter nunca hubiera existido. Y Brand New Day no intenta cambiar esa realidad, la acepta. Nos presenta un Peter completamente solo, viviendo en un pequeño apartamento, visitando la tumba de la tía May y patrullando una ciudad que lo necesita, aunque nadie conozca realmente a la persona que está debajo de la máscara. Lo interesante es que la película nunca intenta convencernos de que su mayor batalla será contra el nuevo villano. Desde el principio, deja claro que el verdadero conflicto es otro. ¿Cómo sigues adelante cuando todo aquello que daba sentido a tu vida ya no puede volver? Hay una escena en esta película que para mí vale más que cualquier pelea o cualquier efecto especial. Es el momento en que Peter vuelve a mirar a MJ con la esperanza de encontrar a la persona que alguna vez conoció. Y por un instante, nosotros también queremos creer que todo puede volver a ser como antes. Pero entonces llega una de las frases más dolorosas de toda la película. Pero yo no te amo. MJ no dice que lo odia. No le dice que nunca quiso estar con él. Ni siquiera le dice que hizo algo malo. Simplemente le hace entender que ya no siente lo mismo. Y creo que ahí está la verdadera tragedia de Peter Parker. Porque hay enemigos contra los que puedes luchar. Hay ciudades que puedes salvar. Hay personas que puedes proteger. Pero no existe ningún héroe capaz de obligar a alguien a volver a sentir lo que un día sintió por ti. Y en ese instante entendí que Peter no estaba intentando recuperar a MJ. Estaba intentando recuperar la vida que perdió el día que decidió sacrificarse por todos. Pero esa vida ya no existe. Después de esa escena me quedé pensando en algo. ¿Por qué esta conversación entre Peter y MJ duele tanto? Al principio pensé que era porque hablaba de un amor que ya no podía recuperarse, pero cuanto más lo pensaba, más sentía que había algo mucho más profundo. Porque Peter no estaba intentando recuperar únicamente a MJ, estaba intentando recuperar la vida que tenía antes de perderlo todo. La vida donde tenía amigos, una familia, un hogar. Y creo que ahí está el verdadero mensaje de Spider-Man Brand New Day. Esta película no trata de olvidar el pasado, trata de aceptar que el pasado ya cumplió con su propósito. No puedes construir una vida nueva si todos los días intentas regresar a tu vida anterior. Y eso es exactamente lo que le ocurre a Peter durante gran parte de la película. No lucha solo contra los enemigos que aparecen frente a él, lucha contra la idea de que todo vuelva a ser como antes. Pero tú y yo sabemos que la vida no funciona así. Hay etapas que terminan, personas que cambian, lugares en los que nunca volveremos. Y aunque duele aceptarlo, seguir viviendo no significa traicionar esos recuerdos. Significa entender que también merecemos descubrir quién podemos llegar a ser después de ellos.
Y cuando entendí esa idea, empecé a ver toda la película de una manera distinta. Porque la escena con MJ no es la única que trata sobre seguir adelante. En realidad, toda la película gira alrededor de esa misma idea. Fíjate en Peter. Después de perderlo todo, podría haber decidido esconderse. Podría haber renunciado a ser Spider-Man. Nadie recordaba quién era. Nadie iba a reclamarle si desaparecía. Y aún así, cada día decide volver a ponerse la máscara. No porque espere recuperar la vida que perdió, sino porque entendió que todavía puede ser algo bueno con la vida que tiene ahora. Y creo que ese es uno de los cambios más importantes del personaje. Al comienzo de la película, Peter vive mirando constantemente hacia atrás. Todo le recuerda la vida que ya no existe. Pero al final empieza a ocurrir algo diferente. Peter deja de preguntarse, ¿cómo recupero mi antigua vida? Y empieza a preguntarse, ¿qué puedo construir con la vida que tengo hoy? Puede parecer una pequeña diferencia, pero en realidad cambia absolutamente todo. Porque mientras una pregunta intenta recuperar el pasado, la otra empieza a construir un futuro. Y creo que está ahí la verdadera evolución de Peter Parker. No se convierte en un héroe más fuerte, se convierte en una persona capaz de aceptar que algunas heridas nunca desaparecen. Pero eso no significa que la vida también tenga que detenerse. Y creo que esa es la razón por la que esta historia conecta con tantas personas. Porque, aunque ninguno de nosotros tenga que enfrentarse a villanos o salvar a una ciudad, todos hemos tenido que despedirnos de una versión de nuestra vida. Quizás fue una relación, una amistad, un trabajo, una etapa, o incluso una versión de nosotros mismos que nunca volvió. Y durante mucho tiempo creemos que seguir adelante significa olvidar, como si avanzar fuera sinónimo de borrar. Pero la vida nunca nos pide eso. La vida no nos pide que olvidemos a quienes amamos. Nos pide algo mucho más difícil: aprender a recordar sin quedarnos a vivir en esos recuerdos. Porque hay una enorme diferencia entre mirar al pasado y querer regresar a él. El pasado puede ser un lugar hermoso para visitar, pero también puede convertirse en una prisión si decides vivir ahí para siempre. Y creo que eso fue lo que más me dejó Spider-Man Brand New Day. No la idea de empezar de nuevo, sino entender que un nuevo comienzo nunca borra el capítulo anterior. Simplemente te da la oportunidad de escribir el siguiente. En toda la película se habla sobre aprender a seguir adelante. Y es por eso que creo que la mayor virtud de Spider-Man Brand New Day no está en sus escenas de acción. Está en los momentos donde decide detenerse. Donde deja que Peter simplemente respire, que mire, que dude, que guarde silencio. Porque ahí es donde realmente entendemos quién es este personaje. Muchas películas de superhéroes tienen miedo de quedarse quietas. Creen que, si no ocurre algo espectacular cada pocos minutos, el espectador se aburrirá. Pero Brand New Day hace algo diferente. Confía en que una conversación puede doler más que un golpe. Confía en que una mirada puede decir más que una explosión. Y eso, para mí, hace que Peter Parker vuelva a sentirse como una persona antes que como un superhéroe. Pero también creo que la película en algunos momentos acelera demasiado el proceso emocional de Peter. Hay decisiones y cambios que me hubiera gustado que se desarrollen un poco más con calma. No porque estén mal planteados, sino porque el viaje emocional que propone era tan interesante que merecía respirar un poco más. Aún así, nunca sentí que esos momentos traicionaran el mensaje principal de la historia, porque incluso cuando la película tropieza, nunca pierde de vista aquello que realmente quiere contar. Cuando salí del cine pensé que había visto una buena película de Spider-Man, pero mientras pasaban las horas, entendí que lo que realmente me había acompañado hasta casa no eran las escenas de acción. Era una pregunta. ¿Qué hacemos cuando la vida nos obliga a despedirnos de una versión de nosotros mismos? Porque todos, en algún momento, dejamos de ser la persona que fuimos. Dejamos atrás amigos, lugares, sueños, relaciones, incluso versiones de nosotros que jugábamos que permanecían para siempre. Y quizá crecer nunca consistió en encontrar la manera de regresar. Quizá crecer siempre consistió en tener el valor de seguir caminando, aunque el camino ya no se parezca al que imaginábamos. Y creo que eso fue lo que finalmente Peter entendió, que honrar el pasado no significa vivir atrapado en él. Significa llevar contigo todo lo que esas personas, esos momentos y esas pérdidas te enseñaron, para convertirte en alguien que antes no era capaz de ser. Porque las personas que marcaron nuestra vida nunca desaparecen por completo, permanecen en nuestras decisiones, en nuestra forma de amar, en las cosas que aprendimos gracias a ellas.
Y quizá esa sea la forma más bonita de entender el significado de seguir adelante. No olvidar, no reemplazar, sino aceptar que unas historias terminan para que otras vuelvan a empezar. Y creo que esa es la razón por la que esta película me hizo sentir tanta esperanza. Porque me recordó que empezar de nuevo no significa que hayas perdido tu historia. Significa que todavía tienes páginas por escribir. Y después de todo esto, quiero dejarte una pregunta. No sobre Spider-Man, sino sobre ti. ¿Hay alguna parte de tu vida a la que sigues intentando volver? Tal vez una persona, una amistad, un sueño o una versión de ti que extrañas profundamente. Si la respuesta fue sí, quizás esta película quiera recordarte algo. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacemos con todo lo que ese pasado nos dejó. Porque al final, Spider-Man nunca fue un héroe porque pueda lanzar telarañas. Fue un héroe porque, una y otra vez, encontró el valor para levantarse cuando parecía que ya no quedaba nada. Y quizás nosotros nunca tengamos que salvar a la ciudad, pero todos tendremos que salvarnos a nosotros mismos alguna vez. Y cuando lo hagamos, podremos volver a empezar con un nuevo día.